el secreto para no envejecer. ¿De qué se ha descubierto que es efectivo, comprobable, para no envejecer o retrasar el envejecimiento? El multimillonario Jeff Bezos busca ahora la eterna juventud. El fundador de Amazon, quien hace poco viajó al espacio, está invirtiendo cientos de millones de dólares en una investigación para detener el envejecimiento, junto a Yuri Milner. Durante 200.000 años, el Homo sapiens compartió un solo destino. El mendigo y el emperador, el criminal y el santo, todos terminaban bajo la misma tierra. La muerte era el único juez que no aceptaba sobornos. Era la única forma de democracia real que conocíamos. El tiempo se agotaba para todos por igual. Dinero del excéntrico millonario Jeff Bezos. Pero hoy, en el año 2026, esa democracia ha muerto. Estamos entrando en la era de la desigualdad biológica permanente. En laboratorios protegidos por guardias armados en la zona norte de California, la muerte ya no es vista como una tragedia, es vista como un bug de programación. Un error en el código que los millonarios están decididos a corregir, pero solo para ellos. ¿Qué sucede cuando el hombre más rico del mundo no solo tiene más dinero que tú, sino que tiene 1000 años más de tiempo para acumularlo? No estamos hablando de vivir más, estamos hablando de la jubilación de la muerte para una casta específica de seres humanos. Analicemos los nombres. No son científicos locos de películas, son los arquitectos de nuestra realidad digital. Jeff Bezos ha inyectado más de $3.000 millones en Altos Labs. Sam Altman, el cerebro detrás de OpenAI, ha invertido 180 millones en Retro Biosciences. Peter Thiel, el cofundador de PayPal, financia la fundación Sense con una sola meta: que la muerte sea opcional. ¿Por qué ahora? Porque han entendido que el dinero es inútil si no puedes disfrutarlo eternamente. La conspiración no es que quieran vivir más, sino que están utilizando a la humanidad como un laboratorio de pruebas masivo. Mientras a nosotros nos venden cremas antiedad y dietas de moda, ellos están comprando la propiedad intelectual de la juventud. Se rumorea que en las islas de la Polinesia y en búnkeres privados en Nueva Zelanda ya existen clínicas de rejuvenecimiento de emergencia. Protocolos que no han pasado por la FDA, procedimientos que involucran la edición genética in vivo mediante tecnología CRISPR para silenciar los genes del envejecimiento. Entremos en el terreno de lo macabro. Existe un procedimiento llamado parabiosis. En el siglo XIX se probó en ratones, coser a un ratón viejo con uno joven para que compartieran el torrente sanguíneo. El resultado fue aterrador. El ratón viejo rejuveneció sus órganos, sus músculos y su cerebro. El joven, en cambio, envejeció prematuramente y murió. En 2026, empresas como Ambrosia, ya bajo el radar de las autoridades, han ofrecido transfusiones de sangre joven por $8.000 el litro. Se dice que altos ejecutivos de tecnología tienen proveedores personales, jóvenes atletas a los que pagan fortunas para mantener su sangre pura y lista para ser trasvasada. Es el mito de la condesa Bathory, pero financiado por fondos de inversión de riesgo. Detente un segundo y piénsalo. Si la muerte se convierte en un servicio de suscripción premium, ¿qué valor tiene tu vida actual? ¿Seguirías trabajando para un jefe que sabes que nunca va a morir y que nunca te dejará su puesto? ¿Qué pasa con el planeta cuando la rotación generacional se detiene y los mismos 100 hombres controlan el 90% de la riqueza por los próximos 3 siglos? La humanidad está a punto de romper el contrato más sagrado que tenemos con la naturaleza. Estamos intentando robar el fuego de los dioses, pero esta vez el fuego no nos dará calor, nos dividirá en 2 especies, los dioses de carbono y la masa desechable. Pero recuerda esto, la eternidad no es lo mismo que la vida. Un diamante es eterno, pero está muerto. Una flor dura un día, pero en ese día contiene toda la fuerza del universo. El peligro de no morir nunca es perder la capacidad de apreciar el ahora.
analizaremos los nombres y genes, telomerasa como santo grial y límite de Hayflick, leyes de herencia y cómo la sobrepoblación crearía leyes de natalidad cero para los pobres, historias reales de millonarios que ya están criogenizando sus cuerpos, como el caso de Alcor Life Extension. Jóvenes que parecen viejas. Y hay personas más mayores que se ven más jóvenes. Durante décadas, creímos que el envejecimiento era un desgaste inevitable, como el óxido en un coche viejo. Estábamos equivocados. En 2026, la ciencia liderada por figuras como David Sinclair ha postulado una verdad aterradora. El envejecimiento es una pérdida de información. Imagina que tu cuerpo es una computadora perfecta. El ADN es el código genético, el software, pero el epigenoma es el lector de ese código, el hardware. Con el tiempo, el lector se ensucia, se raya, deja de leer las instrucciones de juventud y empieza a leer las de decadencia. Los millonarios no están buscando una cura para las arrugas, están financiando la reprogramación celular. El objetivo, los llamados factores de Yamanaka. 4 genes específicos que, al ser activados, tienen el poder de convertir una célula vieja y moribunda en una célula madre pluripotente. En teoría, podrían resetear la edad de tu hígado, de tus ojos o de tu corazón a la que tenías a 18 años. Pero hay un pequeño problema que la élite está ocultando. Si el reseteo no es perfecto, la célula no rejuvenece, se convierte en un tumor agresivo e imparable. Entramos en el terreno de la edición genética in vivo. Mientras tú esperas meses por una cita médica, en las sombras de la biotecnología se está probando la tecnología CRISPR-Cas9 de segunda generación. Ya no es necesario nacer con buenos genes, ahora puedes comprarlos. El gen de la miostatina, modificado para que los músculos de los eternos nunca se atrofien, permitiéndoles mantener el físico de un atleta olímpico a los 90 años sin pisar un gimnasio. Conocido como el gen de la longevidad, los ricos están utilizando vectores virales, virus modificados, para insertar copias extra de este gen en su propio torrente sanguíneo. Con la mirada puesta en Marte, se están probando genes de tardígrados en células humanas para que los elegidos puedan sobrevivir a la radiación cósmica y ambiental que mataría a un humano común en semanas. ¿Crees que el tráfico de órganos es oscuro? Espera a ver el mercado de plásmidos de diseño. En la Deep Web y en clínicas clandestinas en países con legislaciones laxas, como las Islas Caimán o zonas francas en el sudeste asiático, los millonarios de segundo nivel están experimentando con sus propios cuerpos. Se reportan casos de biohackers de élite que han desaparecido de la vida pública. La sospecha es que están en periodos de incubación genómica, donde sus cuerpos son inducidos a estados de coma médico mientras sus células son reprogramadas. Es una metamorfosis artificial. Estás viendo nacer a los posthumanos, seres cuya biología ya no guarda ninguna relación con la tuya. Si puedes editar tu ADN para no sentir dolor, para no dormir o para vivir 200 años, ¿sigues siendo humano? ¿Qué derecho tiene una persona que no puede morir a decidir sobre el destino de un planeta que nosotros, los mortales, heredaremos a nuestros hijos? Estamos creando por primera vez en la historia una diferencia biológica real entre clases. Antes, un rico y un pobre eran iguales bajo el microscopio. Mañana, el rico será una especie superior, más inteligente, más fuerte y virtualmente indestructible. A pesar de sus miles de millones, la biología tiene una cualidad que el dinero no puede comprar: la impredecibilidad. Por cada avance en la inmortalidad, la naturaleza crea un nuevo desafío. La búsqueda de la vida eterna es, en el fondo, una huida cobarde de la única verdad que da valor a nuestra existencia: nuestra fragilidad. La verdadera fuerza del espíritu humano no reside en durar para siempre, sino en la capacidad de ser valientes sabiendo que el tiempo es corto. Un inmortal no puede ser valiente porque no tiene nada que perder.
Nosotros, los que caminamos bajo el sol con el reloj corriendo, somos los únicos que podemos experimentar la gloria, el sacrificio y el amor verdadero. Porque nosotros sí tenemos algo que entregar, nuestro último aliento. La primera mujer, CEO de BioViva, que viajó a Colombia para recibir terapia génica experimental y rejuvenecer sus telómeros, analizaremos sus resultados 10 años después. ¿Quién es el dueño del código de la vida? ¿Puede una empresa ser dueña de tu secuencia de ADN rejuvenecida? ¿Cómo las grandes farmacéuticas podrían estar envejeciendo intencionalmente a la población general mediante microplásticos y disruptores endocrinos para que la cura de la longevidad sea el producto más deseado de la historia? La historia de la humanidad se ha basado en un concepto simple: la sucesión. Los viejos mueren, los jóvenes heredan, las ideas viejas se desvanecen, las nuevas florecen. Pero, ¿qué sucede cuando la sucesión se detiene? Imagina a un dictador, a un monarca o a un CEO de una red social que no solo tiene el control total de los datos, sino que ahora tiene una expectativa de vida de 300 años. La gerontocracia deja de ser un consejo de ancianos para convertirse en una tiranía eterna. En un mundo de inmortales, el ascenso social es físicamente imposible. Tu jefe no se va a jubilar nunca. Tu abuelo no te va a heredar la casa porque todavía la necesita para su segundo siglo de vida. Estamos creando una sociedad de tapones biológicos. La juventud, históricamente el motor del cambio y la revolución, se convierte en una clase permanentemente subordinada. En este bloque analizaremos las leyes de sucesión congelada que ya se están debatiendo en foros económicos. Leyes que impiden que los hijos hereden si el padre sigue biológicamente activo. La arquitectura del futuro no se dividirá por razas ni religiones, sino por años de vida. Veremos el surgimiento de las zonas de exclusión de senescencia, ciudades privadas donde el aire está filtrado para evitar radicales libres, donde el agua contiene nanopartículas de reparación celular y donde el ruido está controlado para evitar el estrés oxidativo. Para entrar en estas ciudades, necesitas un perfil genómico de longevidad. Mientras tanto, fuera de los muros, el resto del mundo, los efímeros, vive en el caos. Para ellos, la medicina se vuelve paliativa. ¿Para qué invertir miles de millones en curar el cáncer de alguien que morirá a los 80 años de todos modos? Los recursos se desvían hacia la casta superior. Analizaremos el concepto de desechabilidad humana, la idea de que si no puedes pagar la suscripción a la vida eterna, no vales la inversión estatal. Aquí entramos en la parte más oscura de la gran división. Si la reprogramación celular falla, la élite necesita repuestos. Analizaremos el crecimiento de las granjas de organoides y los quimeras, híbridos humano-animal. Pero el rumor en la Deep Web es más oscuro. El secuestro de efímeros para cosecha biológica. Si un multimillonario de 150 años necesita un lóbulo frontal nuevo, ¿de dónde sale? ¿Estamos creando una clase de humanos que solo existen como refacciones para la clase superior? El documental expondrá cómo la brecha de riqueza se convierte en una brecha de carne y hueso. La evolución se basa en el error y la muerte. Si dejamos de morir, dejamos de evolucionar. ¿Puede una mente de 250 años ser creativa o se vuelve una prisión de prejuicios y traumas acumulados? ¿Qué pasa con el amor? ¿Puedes estar casado con la misma persona por 150 años sin que el alma se marchite? ¿Es el aburrimiento existencial la próxima gran pandemia que acabará con los inmortales? Hay algo que los eternos siempre envidiarán de nosotros: la urgencia. El arte más hermoso, las canciones más tristes y los actos de heroísmo más grandes han nacido de personas que sabían que su tiempo se acababa. La gran división podrá separar nuestros cuerpos, pero nunca podrá robarle al mortal la capacidad de vivir con un propósito que un inmortal nunca entenderá. Ellos tienen el tiempo, pero nosotros tenemos la intensidad. Ellos tienen la eternidad, pero nosotros tenemos el sentido. Al final, vivir para siempre es solo una forma larga de estar muerto. Lo que nos hace grandes no es cuánto duramos, sino cuánto iluminamos mientras estamos aquí. La ley del primer nacido, una ficción basada en proyecciones económicas sobre cómo se limitarían los nacimientos en una sociedad que no muere. Expertos en ética como Nick Bostrom o Yuval Noah Harari sobre el fin del Sapiens.
cómo la mente humana no está diseñada para almacenar 200 años de recuerdos y el riesgo de la demencia de los eternos. Imagina que el barco se hunde y no hay botes salvavidas. Solo tienes una opción: saltar al agua helada y esperar que alguien en un siglo que no verás te recoja y te devuelva el calor. Eso es criogenia. No es ciencia, es una religión financiada por el miedo. Analizaremos el proceso de vitrificación. No se trata de congelar, el hielo destruye las células. Se trata de sustituir la sangre humana por una solución anticongelante de grado médico, crioprotectores, para convertir el cuerpo en una estatua de cristal biológico. Expondremos la verdad que las empresas como Alcor o CryoRoss no mencionan en sus folletos. Si la tecnología para despertar a alguien no se inventa en los próximos 200 años, esos tanques no son cápsulas del tiempo, son ataúdes de alta tecnología. Estamos documentando el cementerio más caro de la historia, donde los cadáveres no descansan, esperan. Para la élite más radical, el cuerpo de carbono es un error, un envase que gotea, se enferma y se pudre. Su verdadera meta es el sustrato independiente. ¿Qué están haciendo empresas como Neuralink de Elon Musk o el proyecto Nectom? Nectom es una startup que te ofrece preservar tu cerebro, pero con una condición letal. Tienen que matarte para hacerlo. Deben embalsamar tu cerebro mientras estás vivo para conservar cada sinapsis con una precisión nanométrica. Analizaremos el concepto de la continuidad de la conciencia. Si copian todos tus recuerdos y tu personalidad en una supercomputadora cuántica, ¿eres tú? ¿O es solo un fantasma digital que cree ser tú mientras tu verdadero yo se desvaneció en la mesa de operaciones? Estamos hablando de la creación de copiados, una clase de software con derechos humanos que podría vivir en la red para siempre, consumiendo la energía de ciudades enteras solo para mantener su conciencia activa. Existe un rumor persistente en los círculos de inteligencia: la construcción de silos de conciencia en zonas geológicamente estables como la Antártida o las montañas de Utah. Servidores que funcionan con energía geotérmica, diseñados para durar 10.000 años, donde las mentes de los hombres más ricos del mundo están siendo respaldadas. Mientras el mundo exterior sufre guerras climáticas o colapsos económicos, ellos planean esperar en una simulación de paraíso digital hasta que el planeta sea habitable de nuevo. ¿Es este el objetivo final? ¿Abandonar a la humanidad en una tierra en llamas mientras los dueños del mundo se mudan a una nube digital donde ellos son, literalmente, dioses? El hombre siempre ha querido dejar su marca en la piedra. Ahora quiere dejarla en el silicio. Si una máquina puede pensar, sentir y recordar como tú, ¿qué es lo que te hace especial? ¿Qué pasa con el concepto del más allá cuando puedes elegir no irte nunca? ¿Estamos matando a Dios para ocupar su lugar en un servidor? La obsesión por preservar el yo es la forma más alta de vanidad. Los eternos están tan asustados de desaparecer que están dispuestos a convertirse en estatuas de hielo o líneas de código. Pero la vida no es un archivo que deba ser guardado. La vida es un evento que debe ser experimentado. El viento no intenta quedarse quieto para siempre. Su belleza radica en que sopla y se va. Intentar congelar el tiempo es como intentar atrapar un rayo de sol en una caja. En el momento en que lo cierras, deja de ser luz. La verdadera inmortalidad no es durar para siempre en un tanque de nitrógeno, es haber vivido de tal manera que tu paso por el mundo haya dejado una marca en el corazón de los vivos. El hielo se derrite, el silicio se degrada, pero el amor y el impacto humano son las únicas frecuencias que no necesitan electricidad para seguir vibrando. Hemos recorrido los laboratorios donde se edita el destino, los búnkeres donde el ego se congela y las ciudades donde el tiempo es una moneda de lujo. Pero al final de este viaje, nos enfrentamos a una verdad que ningún algoritmo de Silicon Valley ha podido resolver. La eternidad es la muerte del significado. Si tuviéramos 1000 años para leer un libro, nunca abriríamos la primera página. Si supiéramos que nuestro rostro nunca envejecerá, dejaríamos de mirar con asombro el espejo de la vida. El valor de un diamante no reside en su dureza, sino en su escasez. Lo mismo ocurre con la vida humana.
Somos valiosos porque somos finitos. Cada beso, cada abrazo, cada palabra de aliento tiene un peso infinito porque podría ser el último. Los eternos, en su búsqueda de no perder nada, lo han perdido todo. Han perdido la urgencia, han perdido el riesgo, han convertido la existencia en un museo de mármol donde nada cambia y nada crece. Mientras ellos intentan detener el reloj, nosotros, los mortales, somos los únicos que realmente estamos vivos. Analicemos el contexto cósmico. Ni siquiera el universo es inmortal. Las estrellas que hoy veremos morirán, las galaxias se alejarán, y el tiempo mismo eventualmente se detendrá en un suspiro frío. ¿Qué esperanza tiene un hombre de vivir para siempre en un universo que tiene fecha de expiración? La obsesión de la élite por la inmortalidad es la forma más patética de rebelión contra las leyes de la física. Es un intento de ser la excepción en una realidad donde todo lo que nace debe transformarse. Algún día los servidores que contienen las conciencias digitales fallarán. Los tanques de nitrógeno se quedarán sin energía. Las células reprogramadas mutarán. Y en ese momento el inmortal se dará cuenta de que solo fue un hombre que perdió siglos tratando de evitar lo inevitable, mientras el efímero ya se habrá convertido en leyenda, en recuerdo y en parte del flujo universal. Al cerrar este expediente, la pregunta no es si la tecnología nos permitirá vivir más. La pregunta es, ¿estamos dispuestos a dejar de ser humanos para convertirnos en máquinas de supervivencia? ¿Aceptaremos una paz eterna basada en la igualdad biológica o preferimos la guerra de una vida corta pero llena de libertad? Si hoy fuera tu último día, ¿cambiarías tu historia por 1000 años de soledad en un búnker de cristal? No tengas miedo de tus regudas, son el mapa de tus risas y tus batallas. No temas a la fragilidad de tu cuerpo, es lo que te permite sentir el calor de otra mano. La muerte no es el enemigo de la vida, es su maestra. Es la que nos susurra al oído cada mañana, haz que hoy cuente. Los verdaderos inmortales no son los que congelan sus cuerpos, son los que, sabiendo que su tiempo es breve, deciden amar sin medida, crear sin descanso y luchar por un mundo que no llegarán a ver. Tu inmortalidad no está en DNA, está en la bondad que siembras hoy y que florecerá cuando ya no estés. Al final, la luz más brillante es la que sabe que va a apagarse. No envidies a los que compran siglos, compadece a los que no saben vivir un segundo. Porque en este rincón del universo, ser humano es una oportunidad única, un relámpago en la oscuridad. Esto es Vórtice. Gracias por ser parte de esta odisea. Suscríbete si estás listo para vivir una vida que valga la pena recordar y recuerda, lo que nos hace eternos no es el tiempo que duramos, es la huella que dejamos.